Vale. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por este espacio que nos dais, ¿no? Que nos permitís. Para mí tampoco es fácil contar mi ECM. Yo la he tenido callada, pero no callada, sino obviada durante 30 años. Eh, Cuando se dio, en el momento en que se dio, yo me quedé con lo que me dijo el médico. Había sido todo pues, producto de la anestesia, ¿no? No le di más importancia en aquel momento, o quizás que no podía con todo lo que yo había vivido y lo que había recibido en ese momento, ¿no? Eh, lo que, lo que me ocurrió fue que entré en una especie de desarmonía completa, completamente, porque a medida que yo veía que se desarrollaban más habilidades en mí, que venían desde pequeña ya, era como que necesitaba negarlo, ¿no? Esto no existe, ¿no? Yo tenía bueno, pues una percepción, ¿no? Una percepción de mi muerte a los 31 años. Aquella intervención que salió tan mal, que se lió todo, que hubo un paro cardíaco, pues fue cuando yo tenía 29 años, ¿no? 28, 29 años. Y bueno, pues yo empecé a enfermar, cada vez fue peor, cada vez yo sentía que estaba más desconectada. Es como si hubiera vuelto para vivir una vida que no me pertenecía. Para mí fue un desajuste tremendo, tremendo que no supe equilibrar. Me costaba mucho ver cualquier cosa. Yo era muy sensible desde pequeña y todavía había ido todo esto más. Eh, Voy a ir rápido porque no quiero quitar espacio tampoco a mis compañeros, ¿no? Yo lo que sí es que no podía parar a buscar algo que algo había en mí y yo no podía verlo, ¿no? Pasaron mis 31 años, no había pasado nada, yo seguí la vida buscando, buscando, seguí enfermando, seguí con una desconexión muy fuerte y a la vez buscando, era como un no poder entre mi luz y mi sombra, no podía equilibrar aquello de ninguna manera, ¿no? Hacia, hacia más o menos mis 50 años empecé a encontrar un camino y todo se fue dirigiendo a llevarme hacia un mundo más de espiritualidad, en el que yo empezaba a entender algunas cosas, ¿no? Y en 2019, yo la ECM la tuve en el 89. En 2019 falleció mi hijo, falleció de muerte súbita por una deficiencia congénita que no sabíamos. Y en aquel momento fue cuando yo pude poner sentido a todo, absolutamente. En aquel momento es cuando de repente mi propósito de vida vino aquí, ¿no? Que era esto, el amor incondicional que yo había vivido, ¿no? Y el prestar este testimonio, ¿no? El testimonio del condicionamiento que le ponemos al amor en nuestra vida diaria y en cada latido de nuestro corazón, cuando estamos completamente desconectados, cuando no estamos en presencia plena, ¿no? A partir de ahí, yo directamente entré en otro espacio-tiempo. O sea, fue algo completamente diferente y mi vida se ha dirigido por otros lugares que han sido más la espiritualidad, el, esa sensación de humanidad compartida, ¿no? La necesidad de estar al servicio, de alguna manera de estar al servicio desde el amor, desde el corazón, ¿no? Las cosas ya no parecen como eran. No se oye. Obviamente, viviendo una experiencia humana, que qué bien que mi hijo se ha ido. Sin embargo, sí puedo decir que todo es como tenía que ser y que en el momento en que él se fue yo entendí dónde iba. Y, y esto yo lo único que pongo atención en mi día plenamente, en cada día de mi vida plenamente, es en hacer ese día significativo, en hacerlo significativo y en hacerlo desde la expresión del amor en la medida que puedo y me equivoco muchas veces, ¿eh? Todavía me equivoco muchas veces y espero en algún momento poder hacerlo todavía mejor, ¿no? Pero sí es verdad que para mí esa experiencia fue un antes y un después. Quizá me avisaba
de algo, me fue preparando, evidentemente, me fue preparando, ¿no? Me dio toda una vida, todo un tiempo para experimentar la resiliencia, ¿no? Y para poder enfocar desde otro punto muy diferente el suceso más dramático que podría tener en mi vida, ¿no? Y sobre todo me ha cambiado, me ha cambiado en una cosa, en que me permite desprenderme de lo que no soy. Me ha dado la libertad para desprenderme de lo que no soy, para entender que, aunque todavía Hemos perdido que no se ahora. entiende, estas cosas no se entienden fácilmente. Y encontrar espacios como este, donde uno pueda expresarlo con libertad, ¿no? Y desde el corazón, pues es una gran ayuda. Y yo quiero dar un agradecimiento a la Fundación Iclovi y quiero dar un agradecimiento muy especial a Xavier y a Luján, porque el curso de conciencia y liderazgo social me ayudó muchísimo para poner en presente esa FM. Allí es donde yo realmente pude darle toda la validez que tenía y que no le había dado hasta entonces. Lo que quiero comentar es que, claro, cuando tú pasas eso cuando eres niño, es difícil luego extrapolar esa experiencia a cuestiones que te suceden en el futuro. Pero, sin embargo, sí que he podido relacionarla en muchas cosas, porque al final sí que determina en cierta manera cómo tú estás viviendo la realidad. Es decir, cuando yo me planteaba la esencia de la consciencia, de la existencia, el porqué de las cosas, es cierto que iba mucho más allá sin darme cuenta de lo que era común en la gente que tenía alrededor. Y me hacía preguntas que para la gente eran un poco extrañas. Pero en realidad esas preguntas me las hacía porque tenía en mi mente aquella experiencia. Lo que pasa que es verdad que no la compartía. Simplemente me hacía preguntas y me daba cuenta de que al final nosotros somos como una especie de teatreros, ¿no? Y estamos viviendo la vida en base a un bagaje sociocultural que nos es impuesto de forma bastante brutal. Y yo creo que nos desligamos bastante de lo que somos en esencia, precisamente porque nos perdemos un poco en esa tela de araña. Em, Fíjate que cuando, ya cuando tenía 17 años, había pasado muchísimo tiempo y sin embargo me llamó mucho la atención, la reflexión que me vino a la cabeza de forma natural. El de decir, mira, no puedo seguir simplemente ignorando eso, a pesar de que sucedió hace mucho tiempo, a pesar bueno, que es una experiencia que la gente no comprende, pero hay que hacer algo. Y empecé a pensar cómo es posible que una experiencia más real que la propia realidad sea simplemente una fabulación del cerebro. Es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido. Aparte, si nosotros miramos alrededor, miramos simplemente un árbol, cualquier cosa, y ves que ese árbol da un fruto que luego tiene un código genético integrado en una semilla, que luego se va en la tierra, se moja, empieza a crecer otro árbol. Evidentemente es absurdo que eso haya salido de la nada, de un Big Bang. Eso es como pretender prácticamente que bombardees una ferretería y te salga un Air Force 747. Cuanto menos es complicado. Lo que, lo que vengo a decir es que al final la experiencia, este tipo de experiencias, da igual cuando te sucedan, siempre van a causar un impacto, porque no puedes comprender la vida simplemente desde una visión excesivamente racional para lo que es nuestra sociedad occidental actual. Y eso cambia paradójicamente todo. Cambia para bien, porque entiendes que puedes ser más libre de lo que tendemos a ser en este mundillo. No me quiero enrollar más, simplemente quería eh, enfocarme más a modo de reflexión de cómo vivimos, de cómo nos culpabilizamos y de cómo patologizamos muchas veces sentimientos, emociones que son naturales, aunque sean negativas, pero en un momento dado
el hecho de llorar, el hecho de equivocarse, no tiene por qué ser algo que suponga una etiqueta negativa. Siempre nos sirve para trascender cosas y para aprender. Y además, supongo que mucha gente pensará, y si no lo piensa, que lea el impacto que tiene una alucinación en la vida de una persona al cabo de un año, que es casi nula, y el impacto que tiene una ECM, una experiencia cercana a la muerte, al cabo de 50 años. Es un impacto brutal. Eso es. O sea que muchas gracias. Carmina, Nada, un placer. hay que decir que Juanma es el creador de Somos Alma. Él dice que tenía inquietud. Bueno, yo diría que es más que una inquietud. Lo que pasa es que es muy humilde. Ah. Carmina, Bueno, pues buenas tardes, buenas noches desde España y es una alegría estar aquí con vosotros, con Xavi, con Luján y con Miquel, que creo que está por ahí porque nosotros nos vemos. Y bueno, te cuento mi tema muy rápido, ¿no? no. Aquí vamos a ¿Se pasar escucha? todos por el tubo ahora. Cuéntanos un poco de tu ECM y del impacto. Bueno, pues yo tuve una ECM con 18 años y como fue dentro de un proceso febril, pues la experiencia para mí fue muy impactante. Pero bueno, se quedó en el olvido, puesto que con 18 años mi vida era muy pequeña y no, mi comprensión no daba para tener el alcance de lo que me había pasado. Pero cuando cumplí los 30 años, tuve también un proceso de depresión postparto y entonces al recuperarme, al parar la vida, después de un proceso largo de vivir una vida que no era muy fácil, pero bueno, ahí digamos que toqué fondo y entendí en ese momento que lo que me había pasado no era una alucinación, porque entonces me di cuenta que era un recuerdo, porque era una cosa en la que no se la conté a nadie, no se la podía contar a nadie. Tardé como, no sé, no recuerdo ahora, pero unos 30 años sin contarlo. Y, y cuando me di cuenta, pues claro, me tuve que trabajarme mi estatus porque yo no sabía realmente dónde estaba. Primero no sabía que lo que me había pasado era una ECM, hasta que no comprendí eso, hasta que no le pones un nombre a lo que te ha pasado, hasta que no sabes que lo que te ha pasado a ti no te ha pasado a ti sola, que hay un momento en el que tú crees que te has vuelto loca o que no sabes lo que pasa realmente. Y le puse un nombre, cuando yo vi que lo que a mí me había pasado le había pasado a miles, a millones de personas, pues ya ahí me tranquilicé un poco y entonces empecé a buscar el camino para entenderme yo, porque es una cosa muy difícil, porque en un momento determinado la ECM es muy bonita, pero luego el transcurso es muy diferente. Pero bueno, como la ECM la hemos contado en Somos Alma, pues la gente lo podrá ver. Pues luego cuando vuelves de una ECM, evidentemente la vida no la miras de la misma manera. Aunque yo pensé en un principio que no había tenido una repercusión hasta que fui consciente de ello, pero sí que hubo muchas repercusiones. En un principio tuve que cambiar de profesión, porque la profesión que tenía me hacía muy infeliz. Me fui a trabajar a otro sitio, casualmente entré a trabajar en un hospital de limpiadora y claro, cuando entré allí, digamos que el contacto con los enfermos me dio en la diana sabiendo que mi vocación iba por ahí. Yo siempre había cuidado de familiares, siempre había estado cuidando de gente, pero bueno, ni se me había pasado por la cabeza el ser auxiliar de enfermería, porque yo soy de una familia en la que no tenemos estudios, hemos trabajado muchísimo, pero la primera que se sacó en mi casa de grado escolar fui yo. Entonces era dificultoso el tema de estudiar. La vida, desde luego, la ves ya desde otra manera, pero en todos los aspectos de tu vida. Yo, por ejemplo, antes veía a una persona ebria y me molestaba. Ahora veo a una persona que está bebida y me pregunto cuál será su dolor, por ejemplo. La visión de la vida se cambia para ti, para tu entorno,
porque ya te crees que eres un extraterrestre y no sabes a quién contarle tus cosas. Gracias a Dios, gracias a vosotros, estamos en un entorno en el que ya podemos hablar y ya esto ha evolucionado y espero que esto, la gente, el hablar de una ECM sea tan normal como es cualquier otra cosa. A ver, no sé qué más con las redes. ¿Me he ido? ¿Me seguís escuchando? Sí, ¿Sí? ¿Se escucha? sí, Vale. se escucha Bueno, bien. pues el después, pues como todo, tienes un sin vivir que no sabes a qué se debe, pero tienes que seguir un camino y buscar a dónde tienes que ir. Yo en mi caso, pues aparte de ser auxiliar de enfermería y volcar mi vocación ahí, pues he tenido que escribir un libro sobre el final de la vida, porque a la gente se le ha olvidado que se tiene que morir. Y entonces hay que recordarles un poco que la vida tiene un final y que el final no tiene por qué ser malo. El final de la vida puede ser tan bonito como cualquier otra experiencia de la vida. Y bueno, yo creo que ahí más o menos se resume todo. Luego ya, si quieres preguntarnos algo, como todavía queda otro Javi por hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a aplaudir a Carmina por el esfuerzo. Y a Juanma. Javier. Hola. Javier, lo que puedo decir de Javier. Javier, ¿estás ahí? Estoy aquí, estoy aquí. ¿Aramendia o Aramendía? Arabendía. Aramendía. Vale, vale. Bueno, pues Javier, bueno, lo va a contar él. Yo lo que puedo decir es que hace unos pasteles buenísimos que son premiados en España. Javier? Hola, buenas tardes o buenas noches desde aquí. Yo sí me confundí y me hice pastelero. O me hicieron pastelero, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado mi vida después de la ECM? Pues bueno, yo como muchos de vosotros no hice caso a la ECM, ni tan siquiera sabía lo que había vivido en ese momento. A mí me tocó la ECM en plena crisis económica del 2008 y mi único objetivo después de 2 meses de baja, que estuve con un infarto, pues era salvar la empresa, ¿no? Pero lo que sí hice fue cambiar totalmente mi manera de gestionar mi vida, ¿no? Vamos a decir. Yo hasta entonces había sido pues un hombre de negocios, vamos a decir, alguien que no tiene escrúpulos a la hora de mirar, pues eso, un objetivo y de luchar por ese objetivo, pero no solo a nivel de empresa, sino también a nivel familiar, a nivel de hijos. Yo, bueno, me dirigía mi vida por objetivos y desde la ECM, pues lo que hice fue cambiar mi mirada hacia los míos, hacia mi mujer, hacia mi empresa y lo que digo yo, ¿no? De ser una estructura piramidal, hacer poco a poco una estructura horizontal, ¿no? Y contar con todos para poder salvar la crisis económica en ese caso, o empezar a amar de verdad a mis hijos y a mi ya exmujer, ¿no? Eh, Pasaron 10 años, o han pasado 10 años, con una mirada de reojo a esa ECM sin ser muy consciente de ella, pues como le pasaba a Carmina, pues en un principio ni sabes lo que es una ECM, no la tienes. Pues sí, yo tuve la mala suerte de que una enfermera de planta me dijo, anda, vas a vivir tú una cosa de esas raras, ¿no? Y estuve callado 4 años. Y bueno, ha sido en este confinamiento del 2020 cuando, bueno, con parte también de vosotros, de compañeros, pues he vuelto a conectar con esa ECM, después de un hecho bastante serio en casa, de un batacazo. Y bueno, y decidí, ¿no?
dejar atrás pues 17 puntos de venta, 45 empleados, no sé cuántos millones de facturación, dejarlo todo atrás y ponerme a vivir conscientemente hacia un propósito que es el mandado que recibí, el acompañar, el comunicar, el difundir que después de la muerte hay vida y ha sido maravilloso, así de claro. O sea, dejarlo todo y dedicarme a esto, ¿no? Ahora lo veo y digo, hostia, qué, qué fácil es decirlo, ¿no? Pero qué difícil es hacerlo, ¿no? Soltar, desprenderte de todo ese paraíso que tienes económico. Y yo siempre digo, ¿no? O sea, mi ECM es del tener al ser, ¿no? O sea, de tenerlo todo a nivel económico y luego encontrarse con el ser, ¿no? Con la persona, ¿no? La gran conclusión que tengo yo es que somos alma dentro de un cuerpo en un proceso evolutivo hacia el amor, ¿no? O sea, no somos más. Venimos aquí a pasar unas experiencias y no cercanas a la muerte, sino a aprender con nuestro sufrimiento, a aprender con lo que nos pasa en la vida. Nuestro cuerpo es prestado y la muerte es un paso más de esta evolución, ¿no? Hacia, bueno, hacia una vida mejor, hacia más arriba, ¿no? O sea, no sé, para mí el ACM ha sido vital en este cambio, aunque haya tardado 10 años en hacerle caso, y poco más, no sé, o sea, lo que queráis podéis preguntar, evidentemente, pero ese desapego a todo que llevo solo apenas 2 años, para mí ha sido vital, ¿no? El poder vivir desde ahí, o sea, desde el soltar todas las carencias, todas las necesidades materiales y hasta incluso emocionales y centrarnos en nosotros, en nuestro alma, en nuestro ser. Nada más. Muchas gracias, Javier. Un aplauso. Si alguien del público aquí que está presente quiere hacer preguntas, hay muchos comentarios que dicen que es emocionante, muy interesante cada uno de nosotros. Juanma, cómo nos coaccionamos nosotros mismos por no aceptar lo que sentimos. Creo que aquí, no sé qué pensáis, pero los cuatro tenemos tres características. Una, que no tenemos miedo a la muerte, casi todo lo contrario. La segunda es que todos hemos cambiado de vida y curiosamente todos nos estamos dedicando al acompañamiento y al duelo. Y la tercera ya se me ha pasado, se me ha ido de la cabeza. Ya me vendrá. Que no hay miedo. No, ya lo he dicho en la primera. Sigue pasando los comentarios. Gracias por visibilizar las aportaciones que dais y la paz de España, de En Paz. ¿Ves pasando? A mí, Xavi, me gustaría decir, ¿no? Que para mí el hecho de acompañar la muerte es el mayor acto de amor que podemos hacer cualquier ser humano. O sea, y es un regalo el poder estar ahí y honrar a la persona que está ahí. Una gran verdad, Javier. Una gran verdad. ¿Qué más? ¿Quieres decir algo? Sí, yo quería agradeceros a los 5 la maravilla de vuestras aportaciones. Una, porque la gente piensa que el tener una experiencia cercana a la muerte es una cosa maravillosa, que te cambia la vida, que no. Para que te cambie la vida es un proceso bastante largo, como habéis podido decir todos vosotros, un proceso bastante largo de desintegración, porque no te adaptas al mundo que estás viviendo y no acabas de dar suficiente relevancia a lo que has pasado. La dejas en el olvido, pero ahí está. Y
y luego cuando te das cuenta, cuando lo hablas, cuando cambias tu vida, como decías tú, Javi, el tener lo cambias por el ser. Cuando estás haciendo algo en tu vida que tiene valor, que es acompañar a la muerte, acompañar, dar esperanza a la gente de que la vida sigue, no tener miedo y saber que lo que es importante cuando tú te vas son esas acciones, que es lo que decíamos antes, es todo aquello que tú haces con amor y todo aquello que dejas en el corazón de la gente. Eso es realmente lo importante y que venimos a ser esos seres humanos, no venimos a tener, venimos a ser esos seres humanos. Y que, como decía Jorge Carvajal esta mañana, que humanidad viene de manas del fuego abrasador de la mente en el corazón, ¿no? Venimos a abrir ese corazón. Nos enseñan mucho a pensar, a que entre dentro de la lógica. Y esto te descuadra porque no entra dentro de ninguna lógica. Entonces, lo que no puedes obviar es lo que has sentido. Y no puedes decir que no existe. Lo has sentido, lo has experimentado, no lo has pensado. Y cuando uno es coherente con aquello que ha sentido, se siente en paz, encuentra el sentido de su vida. O sea que muchas gracias a los 5 por compartir. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, están diciendo, Marisa está diciendo, somos alma en un proceso evolutivo hacia el amor. Javier, qué bella definición. Bueno, están habiendo muchos comentarios muy bonitos. Y además esto está llegando a mucha gente y ojalá que no sea necesario pasar por una experiencia cercana a la muerte, sino que tomes la conciencia de quiénes somos, que era lo que decía Ingrid antes, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra estirpe y qué venimos a hacer.